Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hola amigos y amigas, la solemnidad de Cristo Rey que hoy estamos celebrando fue instituida por el Papa Pío XI con la encíclica Quas Primas. Esta solemnidad celebra la realeza de Cristo, Señor del tiempo y de la historia, inicio y fin de todas las cosas. La intención del Papa fue la de poner un remedio, así fue expresado, a la peste del laicismo y sus errores. La iniciativa del Papa Pío XI tenía como intención proponer la realeza social, permanente y universal de Cristo contra el Estado ateo y secularizado. Sin embargo, imaginar a Jesús como rey es como imaginar a San Francisco de Asís como un hombre belicoso. La imagen del rey nos lleva a pensar en el poder, el control, el autoritarismo, el juicio, todo lo contrario a lo que ha tratado de decir el cristianismo acerca de Jesús en 2000 años. De hecho, Jesús ha tomado distancia de todo esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, se dice que Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. También en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3, se dice que sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, diríamos el poder, se levantó de la mesa, se sacó el manto y se puso una toalla, se puso a lavar los pies a los discípulos, por lo tanto el servicio.
Cuando Jesús le golpea en una mejilla, pone la otra. Cuando lo insulta, no responde. Y además, entra en Jerusalén montado sobre un asno, no sobre un caballo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, cuando Jesús los llama a los discípulos, les dice: ustedes saben que los que dominan a la nación, de los gobernantes, dominan como si fueran sus dueños. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiere ser grande, que se haga servidor de todos. Además, la fiesta proclama a Cristo Rey del universo. ¿No hubiera bastado decir del planeta Tierra? Hoy la ciencia nos recuerda que el universo tiene sus propias leyes internas. Ya no podemos imaginarnos un Dios que desde fuera intervenga en el movimiento de los astros. La fe adulta nos exige pensar en un Dios como amor, fundamento infinitamente generoso que abre nuevas posibilidades en este permanente hacerse del mundo. Si queremos continuar entonces celebrando la fiesta de Cristo Rey, teniendo siempre delante el Evangelio que hoy se nos proclama, que nos recuerda que el único reino instaurado por Jesús es el reino en el cual nos comprometemos a vivir la justicia, la de dar de comer al hambriento, de beber al sediento y todas las obras de misericordia. Es verdad que Dios reina y a Él se da la gloria, pero deberemos recordar lo que dice San Ireneo en el siglo II: la gloria de Dios es el hombre viviente. Vamos al texto de hoy. Cuando nosotros leemos este texto, encontramos unas palabras, diríamos, terribles. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo. Son palabras terribles. Maldecir significa quitar vida. Bendecir significa lo contrario, dar vida. En realidad se trata de una automaldición, de una autoexclusión. Va a decir Jesús: vengan benditos de mi Padre. ¿A quiénes? A los de la derecha. Vengan benditos de mi Padre. Luego: aléjense de mí, malditos. No dice malditos de mi Padre a los de la izquierda, simplemente dice malditos. Si el Evangelio es buena noticia, esta página no pareciera ser una buena noticia. Si arroja al fuego eterno a sus enemigos, no puede exigir entonces que nosotros amemos a nuestros enemigos. Estas frases han quedado muy grabadas en la mente de los cristianos. Incluso han inspirado a muchos artistas a pintar entonces escenas de terror, de desesperación, de tormento. Pensemos, por ejemplo, en la pared del altar de la Capilla Sixtina. Está la pintura de Miguel Ángel, el juicio final. En el centro está Cristo, musculoso, con la mano derecha levantada, mirando a los que se condenan. El juicio de Dios fue considerado por muchos como una dramática rendición de cuentas. Se parece al momento en el cual un estudiante va a rendir un examen con un profesor muy exigente que siempre va a encontrar algún problema en algún alumno no preparado. Ahora preguntémonos, ¿es esta la justicia de Dios? Si Dios arroja al fuego eterno a sus enemigos, entonces no puede exigir de nosotros que amemos a nuestros enemigos. También la justicia de este Dios deja mucho que desear. ¿Podrá el pecado del hombre, que es una criatura finita, frágil, vulnerable, podrá el pecado del hombre ser castigado con un castigo infinito, eterno? Bueno, estos son interrogantes que podrían tener su origen en una interpretación incorrecta de este texto que acabamos de leer. Otra cosa que llama la atención, después de la escena grandiosa en que el Hijo del Hombre, por así decirlo, despliega todo su poder, sucede algo aparentemente contradictorio.
Va a decir Jesús, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, de la celebración del triunfo se pasa a la más grande de las derrotas, en cuanto que es víctima por amor. Jesús se convierte en juez. Es la única manera de ver a Jesús como juez, es víctima por amor. Él es el hombre ideal, según Dios. Entonces es el hombre auténtico, con quien cada uno de nosotros puede compararse. Entonces se trata de 2 momentos gloriosos, diríamos, de una misma victoria, que es la victoria del amor. Veamos ahora algunos detalles del texto. Primero, ¿por qué esta separación de las cabras y las ovejas? En Palestina, al atardecer, los pastores ¿qué hacen? Van a separar las ovejas de las cabras. Estas, que son más sensibles al frío, son colocadas bajo techo, mientras que las ovejas, que tienen lana, a ellas les gusta más el fresco de la noche, no tienen problema de estar durmiendo al descubierto. Otro detalle respecto de las cabras y las ovejas: el color de unas y el color de otras. Las cabras son oscuras, las ovejas son blancas. El blanco es el color de la luz. Jesús se sirve de esta imagen tomada de la vida de cada día para transmitir entonces un mensaje. Y para entenderlo hay que prestar atención, en primer lugar, al género literario, porque el texto que acabamos de leer no es una parábola. Las parábolas están escritas siempre en pasado o en presente. En este caso se trata de una escena de juicio, así se llama técnicamente, porque los verbos están siempre utilizados en futuro. El objetivo de este género no es el de informar acerca de lo que va a ocurrir al fin del mundo, sino de enseñarnos cómo hoy debemos comportarnos. Este lenguaje es típico de los predicadores del tiempo de Jesús. Entonces, para ellos es necesario conmover a los oyentes. Y por eso usan estas imágenes, diríamos, impresionantes. El fuego, los castigos tremendos, las penas eternas. Es propio de un lenguaje. Cuando los rabinos hablaban del fuego de la Gehenna, no se referían al infierno, sino que este fuego que ardía constantemente era el fuego del valle que rodeaba la ciudad de Jerusalén y que servía como una especie de basural de la ciudad. De lo que decíamos acerca del lenguaje rabínico, tenemos entonces aquí una escena de juicio en la cual se muestra una analogía con nuestro texto. Es un texto que podemos nosotros hoy conocer y que es inspirador respecto de lo que estamos diciendo. Dice el Midrash del Salmo 118. En el mundo futuro se le preguntará a quien es juzgado: ¿cuáles son tus obras? Si responde: he dado de comer a quien tenía hambre, se le dirá: esta es la puerta del Señor, entra a través de ella. Si responde: he dado de beber al sediento, se le dirá: esta es la puerta del Señor, entra a través de ella. Si responde: he vestido al desnudo, se le dirá: esta es la puerta del Señor, entra a través de ella. Lo mismo ocurrirá con quien se ha hecho cargo del huérfano, con quien ha dado limosna, con quien ha realizado obras de amor. Los rabinos no pretendían desvelar las palabras que Dios pronunciará al final del mundo, sino que querían inculcar los valores que sirvieran de fundamento sólido. ¿Para qué? Para el hombre en este mundo. Llama la atención una cosa: Jesús añade a las listas, a esta lista preexistente o a estas listas que ya existían, una obra más de misericordia. ¿Cuál es? La de visitar a los encarcelados. Se trata de un culpable. El encarcelado va a la cárcel porque
hizo algo. Se trata de un culpable, de quien, diríamos, de alguien que hizo algo malo y que entonces no va a suscitar mucha compasión de parte de la gente. En los demás casos, claro, son necesitados. El encarcelado tiene un añadido, la condición moral pecaminosa, pero también Jesús dice hay que visitarlo. Lo que determina la realización de una persona no es la relación con Dios y su ley, sino la relación que ha tenido con las demás personas. Por lo tanto, no es que la humanidad debe mirar a Dios, sino que con Dios y como Dios la humanidad debe mirar al hombre. El Dios de Jesús no nos pregunta si hemos creído en Él. No nos pregunta si hemos creído en Él, sino si hemos amado como Él. Otro detalle. Jesús se identifica con estas personas necesitadas. Esto es importante. Lo que se haga a cada uno de estos pequeños, a Él se hace. Pero tenemos que tener cuidado con esto. No sea cosa que pensemos mal. Es que cada persona debe ser amada en sí misma. No porque vea a Jesús en ella. No amamos a los demás por Jesús, sino con Jesús y como Jesús. Diríamos, todo ser humano es amable porque está en él la dignidad de ser hijo de Dios. El mensaje que Jesús quiere transmitir es este. El hombre no puede equivocarse porque la vida es una sola. Jesús sugiere entonces cómo hay que vivirla hoy, en el tiempo presente. Los rabinos decían, el mundo presente es como una tierra seca y el mundo futuro es como el mar. Si un hombre no prepara el alimento sobre la tierra seca, ¿qué va a comer sobre el mar? Otra comparación, este presente es como una tierra cultivada, el mundo futuro es como el desierto. Si un hombre no prepara la comida sobre la tierra cultivada, ¿qué va a comer en el desierto? La relación entre el presente y el futuro. La vida de cada uno será considerada como éxito o como fracaso de acuerdo con el compromiso, diríamos, de la persona en hacer desaparecer estas situaciones de sufrimiento y de pobreza, el hambre, la sed, el exilio, la desnudez, la prisión, la enfermedad. Nos podemos preguntar todavía, ¿y hay un lugar para la condena? Los rabinos solían repetir 2 veces sus enseñanzas para justamente grabarlas mejor en la mente de sus discípulos. Frecuentemente presentaban el mensaje primero en forma positiva y después en forma negativa. Esto se llama un paralelismo antitético y Jesús también lo usa, por eso diríamos pareciera una condena. Un ejemplo simple podría ayudarnos a comprender mejor esto. En una joyería están expuestos 2 collares, uno de oro puro, aunque un poco desgastado por el tiempo, el otro de un simple latón, diríamos muy abrillantado. Entra un comprador que no conoce mucho y se siente atraído y fascinado por la brillantez del collar de latón. Afortunadamente, aparece una persona que es entendida en la materia y lo pone en guardia. Cuidado, le dice, no gastes tu dinero en esta chuchería. Este juicio salva al comprador inexperto. Aún en el caso de que el entendido usara expresiones duras y amenazadoras, su juicio sería siempre un juicio para la salvación, para despertar al comprador. El texto dice, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta palabra castigo en realidad se puede traducir como suplicio. En griego es kolasin, que en realidad es una poda, como lo dice también el Evangelio de Juan, el capítulo 15, cuando habla de la vid. Recordemos entonces esta alegoría de la vid para tener en cuenta esta poda. Se cortan las ramas secas y se tiran al fuego. La poda, claro, es dolorosa. En este sentido podemos entender el purgatorio.
Ahora, esta poda no toca la identidad de hijo de Dios que está presente en cada ser humano. Y entonces nos preguntamos, pero al final, ¿Dios no castigará a los malvados? A nosotros, un juez nos parece justo cuando ante un mal castiga con equidad. Pero esta no es la justicia de Dios. Él es justo no porque premia o castiga conforme a nuestros criterios, sino porque es capaz de convertir en justos a los malvados. Esta es la verdadera justificación del capítulo 3 de la carta a los Romanos. La cuestión, por tanto, no es quién será considerado oveja y quién va a ser cabra al final del mundo, sino en qué ocasiones hoy nos comportamos como ovejas y en qué ocasiones nos comportamos como cabras. Somos ovejas cuando amamos al hermano, somos cabras cuando lo descuidamos. ¿Y qué sucederá al final? Y bueno, es muy difícil creer que el buen pastor, a quien nadie logra arrebatarle ni una sola de sus ovejas, como dice San Juan en el capítulo 10, después de habernos dejado saltar como cabritos una vez a la derecha y otra vez a la izquierda, no encuentre la manera de convertirnos a todos en corderos suyos. Al final de nuestra vida lo dejamos todo. Nuestros títulos, nuestras cosas, nuestros logros, solo llevamos el amor que hemos dado. Cuando morimos, dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos solamente lo que dimos. Recordemos a San Juan de la Cruz que decía, en el atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor. Hasta la próxima.